Muy buenas chicos, bienvenidos a Time to Drive un día más. Como sabéis, en ocasiones anteriores hemos probado el Mazda 3 con el Skyactiv G de 122 caballos. Os dejaré por aquí arriba y en la descripción un enlace para que podáis ver las 5 cosas que más me gustan de este coche, ya que el coche que os traigo hoy en sí es el mismo, lo único que cambia, como vais a ver, va a ser el motor. En este caso tenemos la renovación o restyling del Mazda 3 con el motor Skyactiv X. En este caso tendría 186 caballos frente al motor anterior que tenía 180 caballos. En este vídeo vamos a hablar de qué tecnología tiene este motor, porque yo os adelanto que tiene mucha tecnología, no solo más potencia. Además vamos a hablar de consumos, vamos a hablar de comportamiento dinámico y de si merece la pena este motor. Así que nada, vamos directamente con el vídeo. Vamos a hablar un poco sobre las características técnicas de este motor. Y según abrimos el capó, lo primero que nos encontramos son un montón de sensores, cables y tubos de refrigeración. Esto es así porque debajo lo que encontramos es un motor que tiene la nueva tecnología que Mazda ha denominado encendido por compresión controlado por chispa. Esto a efectos prácticos lo que hace es utilizar una mezcla pobre de gasolina, haciendo así que el consumo en ciertos rangos de revoluciones sea bastante reducido. Así, por ejemplo, de eficiente como si fuera un motor diésel. Tanto en el Skyactiv G como en el Skyactiv X contamos con motores totalmente atmosféricos. En este sí que tenemos un compresor volumétrico, pero sería para controlar la cantidad de aire que entran dentro de los cilindros. No tiene nada que ver con aumentos de potencia. Ambos motores se parecen en que alcanzan el par máximo a las 4000 revoluciones y la potencia máxima a las 6000 revoluciones, siendo para el Skyactiv G 122 caballos y para el Skyactiv X 186 caballos, como os he comentado antes. Os voy a hacer una nota y es que podemos saber cuándo estamos trabajando y siendo eficientes con esta nueva tecnología de encendido por compresión controlado por chispa, o si en cambio estamos trabajando como si fuera un motor totalmente normal de gasolina. Esto lo podemos saber en la pantalla de infoentretenimiento en el centro del coche, y nos aparecerán los cilindros en verde cuando seamos eficientes con esta nueva tecnología, o en rojo si estamos trabajando como si fuera una gasolina normal. Algo que tenemos de parecido en ambos coches es la etiqueta Eco de la DGT. Esto es así porque tenemos disponible un motor eléctrico de 24 voltios que nos ayuda tanto a recuperar energía cuando frenamos o deceleramos y lo mete en una batería, y luego esta energía la podemos aprovechar de nuevo cuando, por ejemplo, estamos acelerando para en ciudad conseguir consumos más bajos o tener algo más de potencia disponible cuando nos queremos incorporar a una autovía o queremos hacer un adelantamiento. Como os he comentado antes, en ocasiones anteriores hemos probado el Skyactiv G de 122 caballos y yo personalmente, desde que probé la unidad de prensa, adquirí uno que llevo teniendo ya cerca de 2 años, así que os voy a contar cuáles son las principales diferencias que he notado entre el motor de 122 caballos que utilizo en el día a día y este motor de 186 caballos. Bueno, para ello lo primero que he realizado ha sido un viaje de 850 kilómetros por autovía con muchas subidas y bajadas a velocidades altas. Esto lo quería probar así porque en mi coche lo que he notado muchas veces es que cuando vas, por ejemplo, en sexta haciendo autovía, si quieres subir una cuesta o simplemente quieres hacer, por ejemplo, un adelantamiento en una carretera nacional, lo que tienes que hacer sí o sí es bajar de sexta a cuarta para revolucionarle más y disponer de esa potencia adicional. Esto con este coche se hace mucho menos notorio. De hecho, cuando vas en autovía es prácticamente imposible que te toque reducir de marcha si quieres seguir avanzando o aumentar la velocidad, incluso cuesta arriba, ya que en sexta tiene bastante fuerza. Sí que es verdad que si, por ejemplo, queremos hacer un adelantamiento con seguridad, posiblemente nos toque bajar a quinta, pero no nos obliga tanto como el motor de 122 caballos, que sí, para exprimirle más necesitamos revolucionarle. Este, con revoluciones bajas, tenemos potencia suficiente para la mayoría de casos que nos podemos encontrar en el día a día. Luego de decir que es un coche con un motor mucho más divertido. 186 caballos son mucho mejores y más proporcionales a la carrocería, por así decirlo, de este coche. Con 122 caballos la carrocería de este coche se queda muy grande, porque cuando queremos coger curvas o pasárnoslo bien en una carretera nacional o en un puerto de montaña, 122 caballos hacen que el coche no vaya todo lo rápido en las curvas o tenga las recuperaciones tan abruptas como este motor de 186 caballos, que sí que proporciona mucha más diversión. Otro tema que se nota mucho es el consumo. En estos 850 kilómetros
que he realizado por autovía he hecho una media de 5,2 litros a los 100. Esto ha sido en una carretera que, como os comento, ha tenido muchas diferencias de desniveles, tanto montañas hacia abajo como hacia arriba, por lo que no ha sido plenamente una autovía recta, o sea que los condicionantes han sido bastante desfavorables. Sin embargo, yo, ¿qué consumo podría haber hecho con este motor de 122 caballos, el Skyactiv G? Pues posiblemente en vez de 5,2 nos hubiéramos ido a los 6,4 fácilmente, o 6,2, vamos, cerca de 1 litro más muy fácilmente. Sí que es verdad que a este coche incluso le podemos bajar más el consumo. Haciendo tramos de autovía recta he conseguido hacer consumos de 4,5 litros a los 100 sin mayor dificultad, y en ciudad no se nos va a ir tampoco por encima de los 6 litros. O sea que el consumo es algo muy favorable de este coche. Y ahora entramos en el tema de consumos, porque ¿realmente merece la pena gastarse más dinero también en este coche si no queremos tampoco más potencia adicional? Bueno, pues he de decir que sí, igual que alguien que se compra un motor diésel porque consume menos, sale más barato el diésel y lo puedes llegar a amortizar el gastarte algo más de dinero en este tipo de motores, pasa exactamente lo mismo con este motor en específico. Vamos a conseguir consumos mucho más bajos en todas las condiciones respecto al Skyactiv G. Por lo que si queremos hacer muchos kilómetros al año, nos va a ser rentable comprar este motor, aunque no vayamos a exprimir los 186 caballos. Sin embargo, para alguien que a lo mejor no va a hacer muchos kilómetros, el Skyactiv G es totalmente perfecto para todo tipo de personas también, aunque como os digo, la diferencia va a estar en que tengamos que utilizar más el cambio de marchas. Por último, vamos a hablar de precios. Como os podéis imaginar, siendo una unidad de prensa, viene totalmente equipada. Esta unidad, si la pusiéramos el motor de 122 caballos, es decir, el Skyactiv G, costaría 30.600 euros. En cambio, esta que tenemos aquí presencialmente con la unidad de 186 caballos cuesta 33.100 euros. Como podéis ver, es una diferencia que, o como os digo, tenemos que evaluar en el caso de que vayamos a hacer muchos kilómetros y por otra parte nos ahorremos al tener un consumo inferior, o si preferimos la versión más barata porque creemos que tampoco vamos a hacer tantos kilómetros como para amortizarlo. Otro punto obviamente sería, como os he comentado, que queramos más potencia, entonces sí que nos tendríamos que ir a este coche para buscar más potencia, más diversión, más seguridad. A lo mejor si conducimos habitualmente en carreteras nacionales y necesitamos hacer adelantamientos, pero la unidad de 122 caballos para viajes normales por autovía, el día a día por ciudad, es totalmente recomendable y no os va a faltar potencia para absolutamente nada. Así que nada, chicos, cualquier duda la podéis dejar en los comentarios, que voy a estar leyéndoos y contestando todo lo que pueda, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!